Hola queridos estudiantes, vamos a conversar y responder esta última pregunta de la segunda parte que tiene que ver con la diversidad celular y su relación con el desarrollo y la diferenciación. Ya respondimos la primera pregunta, el por qué en un organismo hay diferentes tipos celulares, en un mismo organismo, y la segunda pregunta es entender, bueno, si en un organismo hay distintos tipos celulares, ¿cómo ocurre este proceso? ¿Y cómo se da si lo tomamos en consideración desde una perspectiva evolutiva? Es decir, primero, de unicelulares, de células eucariotas unicelulares, se debieron haber generado organismos pluricelulares o multicelulares, y además en ese proceso de la generación de la multicelularidad se debe haber generado este proceso del desarrollo, ya del desarrollo y de la diferenciación celular. Por lo tanto, nos vamos a poner nuestros lentes desde nuestra visión evolutiva y vamos a tratar de darle sentido a una respuesta lógica y razonable. Entonces, si nosotros vemos, aparece esta otra pregunta. Bueno, ¿en qué momento de la historia evolutiva aparece la multicelularidad y la especialización celular? Y hay que decir varias cosillas. Lo primero es que vamos a estudiar la multicelularidad principalmente en animales, ¿ya? Vamos a enfocar a la explicación en el reino Animalia, del cual nosotros pertenecemos. Y todos los aspectos de la vida animal, para que pueda realizarse todos los procesos necesarios para mantener un organismo vivo con millones de células, deben estar cooperando para poder mantener a ese organismo. Y es importante señalar también que en todos los animales, incluso los más simples, este estado de multicelularidad se va generando en cada generación. Es decir, como ya vimos, desde la perspectiva del desarrollo, desde una única célula, ¿ya? Que es el cigoto, que se forma a partir de dos gametos, un gameto masculino y un gameto femenino, un ovocito y un espermio, se va a originar el cigoto, esta célula ya que es diploide, que tiene estas dos dotaciones. Y a partir de eso se va a generar un organismo multicelular. Y cada vez que se produce la fecundación y se origina un cigoto, ese proceso del desarrollo se va repitiendo generación tras generación, ¿ya? Y como menciono aquí, es como una especie de una coreografía muy estructurada, sincronizada, que se da en el proceso del desarrollo como tal, es decir, la formación o morfogénesis, la formación de las estructuras del cuerpo adulto, como ya habíamos visto, y además, a nivel celular, se está produciendo este proceso de diferenciación, es decir, que cada una de estas células se va moviendo, ¿ya? Y vimos muy bien los movimientos celulares que ocurren, y van a llegar a un lugar, y en ese lugar van a convertirse, transformarse en eso que están destinadas a hacer para cumplir la función que deben, que se les ha ordenado para poder crear, ¿cierto?, este organismo desarrollado, este organismo adulto que pueda valerse por sí mismo. Entonces, esta especie de coreografía se va repitiendo generación y generación y es fundamental para la vida. Qué bella, me gustó mucho eso que leí, por eso lo escribo. Coreografía, la coreografía de la vida. Bueno, y según muchas investigaciones, la multicelularidad, es decir, un organismo con muchas células, se dio muchas veces en la historia evolutiva, de distintos tipos de grupos de organismos vivos, ¿ya? Pero ocurrió de forma distinta,
no fue igual como ocurrió con los animales, o como ocurrió con las plantas, o como ocurrió con los hongos. Por lo tanto, yo solo me voy a enfocar aquí en la multicelularidad, pero aplicado a animales. Pero si nosotros nos originamos de un ancestro que pudo desarrollar la multicelularidad y a partir de él nosotros descendemos, debió haber habido un ancestro unicelular preexistente a ese organismo multicelular. Entonces, porque en algún momento de ese unicelular saltamos a multicelular con especialización celular y después, ¿cierto?, se originaron el resto de grupos del reino de los animales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron los ancestros unicelulares que dieron origen a animales multicelulares? Y eso es lo que vamos a responder ahora. Y también de ahí vienen, ¿cierto?, estos lentes desde una perspectiva evolutiva. Si usted se fija, aquí tenemos un esquema, ¿ya? Este es una partecita de ese árbol filogenético que estudiamos hace un tiempo. Y según las investigaciones, el ancestro en común más antiguo de los animales, ¿ya? Es uno que se le llamó un metazoa, que es el último ancestro en común. ¿Y por qué es el último ancestro en común? Obviamente ya está extinto, ¿ya? Pero fue el último ancestro. Y puesto que presentaba dos características. Lo uno es que era multicelular, y era multicelular obligado, es decir, para poder existir, debía estar constituido por células, por muchas células. Y además, esas células no eran todas iguales, sino que había un proceso de especialización. Unas se encargaban de una labor, otras se encargaban de otra labor, y así sucesivamente. Como nosotros tenemos neuronas para transmitir impulsos nerviosos, glóbulos rojos para transportar los gases respiratorios, como el oxígeno y el CO2, o también tenemos células en el intestino con microvellosidades que nos ayudan a absorber los nutrientes. Es decir, había un pequeño, se observaba ya un pequeño atisbo de especialización celular. Entonces, al menos ese organismo presentaba 5 tipos de células distintas. Y sabemos que en los animales existe un proceso del desarrollo, donde se constituye un embrión complejo que se forma a partir de una única célula, que es el cigoto. Todos partimos siendo una única célula en algún momento del desarrollo, y luego tras mitosis sucesivas o procesos de división celular, se forma una estructura que nosotros conocemos como blástula, y después viene una gástrula. Entonces, esta gástrula, que es un estadio del desarrollo, en el caso de los seres humanos, en el caso de los mamíferos, lo podemos observar ese desarrollo desde poríferos, ¿ya? Desde grupos vivos que son los poríferos, ctenóforos, ctenófaras y bilaterios, ¿ya? Entonces, fíjense en el esquema, tenemos el ormetanzón, lo vamos a ubicar en este árbol filogenético, y desde poríferos hacia abajo, ¿ya? Tenemos grupos de organismos vivos que tienen multicelularidad obligada, especialización celular, y al menos se desarrollan hasta ser gástrulas. Todos se desarrollan hasta ser gástrulas. ¿Ya? Y este humetazoa, este ancestro en común, también tenía la posibilidad de desarrollarse hasta ese estado, que para nosotros es un estado del desarrollo, pero para este organismo gástrula era su forma final, era su forma adulta. ¿Ya? Acuérdense de la ley de Haeckel, de la propuesta de Haeckel, que el desarrollo, ¿ya? Recapitula, ¿ya?, la filogenia, o sea, el proceso evolutivo que hubo a lo largo de todo el grupo, en este caso de los animales. Cuando hablamos de poríferos nos referimos a las esponjas, para que tenga una idea,
Y tenóforos, no estamos hablando de organismos similares a las medusas, que son animales, no son plantas, son animales. Ahora, si ustedes vemos, así se verían, hay un organismo muy similar a como que actualmente todavía persiste en los océanos, que sería muy similar a cómo era el Metazoan, este ancestro en común, ¿ya? Y que tiene la característica de llegar hasta finalmente en su estado adulto como gástrula, se ve como una gástrula en su estado adulto, si lo comparamos al desarrollo nuestro. Hasta ahí llega su desarrollo y nosotros seguimos, ¿cierto? Y tenemos esta complejidad y este fenotipo característico de casos de los seres humanos. Entonces, si ustedes fijan esta imagen, podemos observar, ¿cierto?, que esto está cortado por la mitad, es un corte transversal, y vemos, ¿cierto?, este espacio. Aquí vemos un grupo de células, y aquí vemos otro grupo de células, ¿cierto?, que está rodeando. ¿Ya? Muy similar a la gástrula que nosotros apreciamos en nuestro propio desarrollo embrionario. ¿Ya? Y esto es muy similar a lo que vemos también en una esponja. ¿Ya? Ese es el estado en el cual llegaba este Urmetazoa, hasta ahí llegaba. Ahora, la otra pregunta es responder, bueno, sabemos que tenemos todos los animales un ancestro que fue multicelular. ¿Cuál fue ese ancestro unicelular que saltó desde la unicelularidad y hizo una transición hacia el estado multicelular, que es el estado que nosotros tenemos actualmente? Entonces, ¿cuál fue? Y se propone, fíjense, a un organismo que es, fíjense acá, aquí tenemos un metazoo, que esto, desde aquí hacia abajo, todos estos organismos tienen una multicelularidad obligada, y antes tenemos a los que están aquí en color celeste, que es un grupo de organismos que se llaman coanoflagelados. Y estos son nuestros ancestros unicelulares que nos antecedieron y, producto de ciertas características, nosotros podemos inferir que ellos fueron estos organismos que dieron ese salto desde unicelular a multicelular. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Fíjense, aquí tenemos los coanoflagelados, que son unicelulares. Fíjense acá que son unicelulares. Son células eucariotas, tienen un núcleo, tienen cierto grado de compartimentalización, es decir, tienen presente organelos, y además tienen estas estructuras que hay flagelos, que son estas estructuras largas, muy similar, acuérdense del flagelo que tiene el espermio, y estos más cortitos, que son mucho más cortitos, que están por acá, que corresponderían a cilios, ¿ya? Ahora, esa característica me va a importar mucho. Recuérdense que los cilios y flagelos, como estudiamos en primero medio, son estructuras que se forman de otra, que está en la célula eucariota y que corresponde al citoesqueleto. Acuérdense que el citoesqueleto era como una especie de red, que está formado por tres tipos de fibras, ¿ya? Las fibras muy delgaditas, que son, básicamente se forman de una proteína que se llama actina, otras que están en un tamaño intermedio, que se llama filamento intermedio, y otras estructuras mucho más gruesas, que reciben el nombre de microtúbulos. Tienen distintas funciones, pero sabemos que una de esas funciones es dar el soporte estructural a las células, y por eso el nombre es citoesqueleto, esqueleto, entre comillas, de la célula. Entonces, además este esqueleto, entre comillas, de la célula permite, ¿cierto?, a través de estos flagelos, a través de estas estructuras, también el movimiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pensamos que los coanoflagelados del pasado fueron los primeros ancestros, nuestros ancestros unicelulares? Fíjense acá en estas imágenes. Yo con el cursor les voy a indicar para facilitar la comprensión.
Acá tenemos un coano flagelado, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto? Aquí debería estar incluido el núcleo, las estructuras como organelos, la membrana, y acá vemos estas estructuras que se forman a partir de las fibras del citoesqueleto, ¿ya? Si nosotros hacemos acá, esto lo cortamos por la mitad, estas fotografías son reales, son fotografías de un tipo de microscopía electrónica que nos permite ver con una gran resolución, y si nosotros ajustamos la imagen, a partir de tecnología digital, podemos observar cómo es internamente esta estructura. Fíjense que aquí se ve claramente el núcleo, lo estoy señalando, acá se ven ciertos compartimientos, estos espacios, y allí deben estar incluidos ciertos organelos. Y acá vemos estas estructuras filamentosas, que están formadas en parte o en gran parte por el citoesqueleto, por las fibras del citoesqueleto. Acá la podemos ver, ¿cierto? Estos pequeños cilios, ya aquí que son muy chiquititos, que aquí no se ve muy bien, ya, y aquí vemos, ¿cierto? Esta estructura de acá, ya, están los cilios, y aquí tenemos otra estructura, ya, que da origen a estos pequeños como pelitos. Y si ustedes se fijan en esta imagen, aquí vemos en azul los microtúbulos, esta estructura se da en microtúbulos, por lo tanto eso es un flagelo, ¿ya? Esto se origina como similar al flagelo. Y acá aquí tenemos otros microtúbulos, aquí tenemos filamentos delgados o filamentos de actina, están en rojo, que forman estos cilios, ¿ya? Esta especie de cilios. Bueno, en realidad no son cilios. Los cilios se forman a partir de microtúbulos, sino que son más bien microvellosidades. Entonces aquí tenemos estas microvellosidades que se forman a partir de filamentos delgados o filamentos de actina, y todo lo que está en azulito se forma a partir de estos microtúbulos, que son estos filamentos gruesos que forman el citoesqueleto. Ahora, ¿por qué se menciona, o por qué yo le estoy mencionando que este podría ser nuestro ancestro unicelular del pasado? Fíjense que estos organismos contienen este flagelo apical, que está rodeado de estas estructuras como una especie de collar de microvellosidades, ya, estructuras provenientes del citoesqueleto. A esto se le llama el complejo de collar, ya, porque es una estructura compleja, ya, con muchas proteínas, muchas estructuras, y básicamente lo que hace es que todo ese aparataje, esas estructuras, esos microvellosidades, más ese flagelo, al moverse, esto se mueve y eso les ayuda a movilizarse, a impulsarse a través del ambiente, por ejemplo, para cazar bacterias, y que estas bacterias quedan pegaditas en esta especie de collar, este collar de microvellosidades, ¿ya? Fíjense que aquí esto que vemos acá, toda esta estructura, es lo mismo que vemos acá en esta fotografía, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto? Aquí vemos ya las microvellosidades, o sea, estas estructuras de acá. Fíjense además que acá tenemos una célula que es un coano flagelado, y acá tenemos otra célula que se llama coanocito. Esta célula coanoflagelada es un organismo unicelular, pero fíjense que esta célula de acá no es unicelular, pertenece a un organismo multicelular, pero fíjense la similitud que hay, es muy similar, son muy iguales, muy parecidas, ¿ya? Entonces, y esto pertenece a multicelular, este coanocito, es como ver a quién pertenece a esta célula. Y además esta estructura de acá que se llama el pie basal, que son como unas especies de tubitos de microtúbulos, que están ubicados en la base, fíjese bien en la fotografía en el cursor, en la base de este flagelo, son idénticos. Incluso tienen la misma distribución. Es una estructura acá, otra estructura acá. Y en esta célula de acá también tiene una estructura acá y otra estructura al otro lado, ¿ya? Pero, repito, este coanocito no pertenece a un organismo unicelular, sino que pertenece a un organismo multicelular, ¿ya? ¿Parecidos o no? ¿Ya? ¿Se parecen o no?
¿ya? Es como mucha similitud. Y esas características, ¿cierto? Que, bueno, para con el coano flagelado, el tener esta estructura le permite moverse, cazar. Eh, para este coanocito también tiene una función parecida, eso también se mueve. Y también tiene que ver con la alimentación. Entonces vemos muchas similitudes entre una célula eucariota unicelular y esta célula eucariota que constituye un organismo multicelular obligado, es decir, para sobrevivir se asocia, ¿cierto? O forma parte de un organismo con otras células. Y ahora yo les quiero presentar, bueno, a quién pertenece este coanocito. Entonces ahí tenemos esta imagen que ya estudiamos. Tenemos perdón, el coano flagelado. Acá tenemos el coanocito. Y ustedes ya lo van a reconocer inmediatamente a quién pertenece este coanocito. Así es, a una esponja, ¿ya? Las esponjas son animales simples, sí, son simples, no tienen mucha complejidad, no tienen muchos tipos de células, pero siguen siendo animales multicelulares y obligados. También hay gametos, también hay fecundación y también hay desarrollo, igual que en el caso de los animales, se repite lo mismo. Y acá vemos abajo una esponja, una fotografía real en el fondo oceánico, al cual pertenece esa célula que es el coanocito. Y si nosotros hacemos un pequeño corte y hacemos un zoom, nos aproximamos a la imagen de esta esponja, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos, ¿cierto?, esta estructura de acá, que es muy parecida a todo esto, a esta ramificación que sale de esta estructura. Y si nosotros vemos y hacemos un cortecito acá y lo aproximamos más, vamos a ver las células que forman a los tejidos de esta esponja. Aquí tenemos, por ejemplo, una célula epitelial. Recuerden que nosotros también tenemos células epiteliales. Aquí vemos esta estructura que es una espícula que permite bueno, son estructuras de soporte que permiten unir y dar forma a la esponja. Acá tenemos una célula de poro que permite, fíjese acá, que pase el agua. Estos son organismos filtradores, pasa el agua a través, y existen unas células que se llaman coanocitos, que está en amarillo, y es la célula que acabamos de estudiar aquí, que está misma de acá, y fíjense que tiene estos cilios, y el flagelo y estos cilios. Este es lo que se llama el complejo de collar. Lo mismo que tiene un coano flagelado, ¿ya? Y de hecho, cuando esto se mueve, igual tiene la misma función que en el coano flagelado y permite el paso del agua. Y cuando pasa el agua, entran de todo tipo de elementos que están en el agua y dentro están los nutrientes. Entonces, hay otras células que se especializan en captar esos nutrientes y por lo tanto así obtiene la energía este organismo para sustentarse. Entonces hubo un debate, porque algunos pueden decirme, ya profe, o sea, tiene sentido, ¿no? O sea, un organismo que todavía está vigente hoy en día es muy similar a las células de otro organismo que también está vigente hoy en día, tienen funciones distintas, la estructura es muy parecida, de hecho esas estructuras se originan de la misma estructura celular, o sea, todas provienen del citoesqueleto, entonces es como demasiado parecido. ¿Pero eso implicará que será nuestro ancestro? Bueno, usted podría tener esa duda razonable. Y la ciencia lo que va a tratar es explicar mediante razonamiento lógico que pues, es posible. Pero ese debate estuvo presente por mucho tiempo. Entonces, si son similares, entonces están emparentados evolutivamente. Y fíjense que sí, este debate ocurrió durante todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX tuvo este debate. ¿Y quién lo resuelve? La genética molecular, lo que ya acabamos de estudiar. Se analiza el genoma, se compara el genoma, los genes de los coanos flagelados,
Se compara con los genes de los guanocitos que constituyen las esponjas, y nos damos cuenta que son hermanos evolutivos, son muy similares. Así que hay una estrecha relación entre un unicelular y un multicelular. Por lo tanto, los unicelulares y los multicelulares están emparentados. Es perfectamente razonable, y cuando se hace ese análisis, que es una herramienta muy potente, se zanja, ¿cierto? Y por lo tanto, la perspectiva evolutiva adquiere una mayor aceptación para explicar el paso de la unicelularidad a la multicelularidad desde una perspectiva de razonamiento lógico. Ahora, estas estructuras están solo en las esponjas, porque usted podría decirme, bueno, sí, pues, pero profe, son esponjas, y de la esponja a los animales, seres humanos, hay bastante tiempo evolutivo, como para poder decir que estamos emparentados, si son tan diferentes, ¿no? ¿Cómo yo voy a ser tan cercano a eso? Bueno, fíjense que las similitudes no solamente están en esponjas, sino que también estas similitudes las encontramos en nosotros, ¿ya? Así que no descarten a Darwin, no descarten a este representante, en realidad son un representante, hay muchos exponentes más, pero no descarten a la perspectiva evolutiva de estas explicaciones. Fíjense, en nuestro intestino delgado, nosotros tenemos un tejido especial, ¿ya? Este tejido que recubre el interior del intestino delgado, contiene estas estructuras que se llaman vellosíades. No sé si alguien ha comido guatitas. Las guatitas, las entrañas de los animales, tienen estas vellosidades. Y cada una de estas vellosidades está formada por estas células de acá. Y si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver que tenemos todas estas células. Sigan ahí mirando el cursor. Y fíjense que todas estas células, esta que forman parte del epitelio, sobre todo esta de acá, son células que tienen, fíjense ahí, estas microvellosidades. Estas microvellosidades que se forman a partir de los filamentos delgados del citoesqueleto. Ya, miren esta de acá, fíjense. Son muy parecidas, o sea, muy similares en relación a las microvellosidades que están formando parte tanto de coanoflagelados como de coanocitos. ¿Ya? Entonces, tenemos muchas células muy similares a esa estructura, a ese patrón básico. Por lo tanto, y se ha demostrado, y eso también está muy demostrado, que las esponjas son animales, y como son animales, y nosotros también, estamos emparentados evolutivamente. Por lo tanto, es altamente razonable, altamente probable que los coanoflagelados sean nuestros parientes unicelulares evolutivos que dieron origen a nuestra multicelularidad. ¿Ya? Y esto es muy parecido, son como tan parecidos, y esta similitud es muy sorprendente porque nos separa una distancia evolutiva de 600 millones de años. O sea, desde que el ser humano se originó, la especie humana como tal, o los animales, ya hablemos de los animales en general, versus estos coanoflagelados, decimos que se originaron estos coanoflagelados en la historia evolutiva, hay una separación casi de 600 millones de años, que es bastante. Pero aún así, se conservan ciertas estructuras en organismos que son mucho más recientes. ¿No les parece interesante eso? Ya, vamos a responder ahora la otra pregunta. Ya sabemos que este coanoflagelado fue nuestro ancestro evolutivo unicelular, pero ahora hay que explicar cómo es que de un unicelular, ¿por qué de un organismo unicelular pasamos a organismos multicelulares? Y para eso existen dos hipótesis, ¿ya? Y existen dos mecanismos, acuérdense de la visión mecanicista de la biología actual. Tenemos
en que tenemos estos muchos organismos que son, que no comparten necesariamente, son genéticamente idénticos, ya no comparten los mismos genes, pero que en algún momento, por ciertas razones, se comienzan a asociar, ¿ya? Entre ellos. Se comienzan a asociar entre ellos y eso da origen a un organismo multicelular. A ese tipo de multicelularidad, a ese origen de la multicelularidad se le llama multicelularidad por agregación. Pero también tenemos la posibilidad, fíjese, de un organismo que a su vez se divide por mitosis y da origen a dos, y por alguna razón no se separan, quedan unidos, estructuralmente unidos, y después se siguen reproduciendo, ¿ya? Y ahí tenemos un organismo con 4 células, y finalmente tenemos un organismo con 8 células. A esto se le llama desarrollo clonal. ¿Y por qué clonal? Porque todas estas células finales son genéticamente muy similares, ¿ya? Ahora usted me podrá preguntar, bueno, ¿cuál de estas dos fue más probable? Porque estos dos tipos de multicelularidad las podemos observar hoy en día en los organismos actuales que están presentes en la naturaleza, ¿ya? Entonces, es importante preguntarse, bueno, acá hay un dato que yo ya les di, todas las células iguales, genéticamente hablando, y otras son células genéticamente distintas. ¿Habrá algún problema con que sean genéticamente distintas? Y ahí vamos a tratar de responder por qué podemos decir que existe mayor aceptación que la forma de la multicelularidad en los animales fue a partir de un desarrollo clonal versus un desarrollo por agregación. Pero existen ejemplos actuales para ambos tipos, ¿ya? Fíjense que aquí por agregación tenemos un ejemplo, abajito, ya tenemos los grupos de organismos vivos que se produjo la multicelularidad por agregación. Y acá tenemos más ejemplos, claro, porque es mucho más extendido en los grupos de seres vivos, como en todos estos grupos, ya están abajo, que se produce por esta multicelular por un desarrollo clonal, ¿ya? Bueno, aquí dentro de los más conocidos tenemos a los hongos, plantas incluso, y aquí también tenemos a las amebas, ¿ya? Eso simplemente para ilustrarles. Pero ahora yo quiero que razonemos, que es lo que más me interesa lograr con ustedes, que podamos razonar. ¿Por qué clonal podría ser más razonable que esta forma de agregación? Primero, hay muy pocos casos conocidos de agregación y podemos después decir por qué, podemos responder a eso que se observa, ese hecho. Y las veces que ocurre es porque ocurre una condición ambiental adversa. Es decir, algo pasa en el ambiente, hay una perturbación, por ejemplo, aumenta la radiación solar, entonces las células o disminuyen los nutrientes, las células en ciertas condiciones se comienzan a juntar, ¿ya? Los que son similares, ya son generalmente organismos de una misma especie o de grupos emparentados, muy relacionados, similares, se juntan y cooperan. Entonces tenemos unas células que protegen a otras y a cambio esas células les proveen de algo. Similar, ¿no es cierto?, a lo que ya vimos, que esto ya ocurre, ¿cierto? La simbiosis. Cuando vimos la teoría de la endosimbiosis que nos permite explicar cómo se originan los organismos eucariotas. Bueno, aquí también entre células pueden cooperar, células eucariotas pueden cooperar. El problema es que esta cooperación ocurre entre células que son genéticamente diferentes. Puede ser, por ejemplo, que, claro, la idea es que el cooperar es una característica que permite, que permite la adaptación. Y cuando hablamos de adaptación, implica que puedan sobrevivir a pesar de esas condiciones adversas. Pero a veces sucede que se suman algunas células que son genéticamente distintas y que tienden a ser más egoístas
que hace cooperadoras. Entonces, un egoísta lo que va a hacer es que como se aprovecha del trabajo de las otras, lo que va a pasar es que toda esa estructura se va a desordenar. Es como cuando tú tienes un trabajo en grupo y hay tres, y de esos tres hay uno que no hace absolutamente nada, entonces todo el trabajo de sobrevivencia o de, 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 de esa labor académica la tienen que desarrollar dos personas y eso implica un costo mayor para esas dos personas. Entonces es lo mismo acá con la célula. ¿Ya? Y lo otro es que no hay especialización. Es decir, generalmente cuando ocurre este tipo de proceso tenemos muchas células distintas que se juntan entre sí pero que no se especializan. Y tiene una existencia pasajera. ¿Ya? Es una multicelularidad facultativa que pasa, por ejemplo, esa condición adversa y las células, ya porque las condiciones cambian, las células dejan de cooperar entre sí. ¿Ya? Entonces, cuando observamos este tipo de multicelularidad, existe en la naturaleza, se da actualmente, pero tiende a ser pasajera, ¿ya? Por esa característica de que pueda aparecer un organismo que sea egoísta, que sea aprovechador, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el desarrollo clonal? Está mucho más extendido, hay muchos más grupos que se observa la multicelularidad por esta causa. Y generalmente sucede cuando lo que se ha observado y lo que se propone es que las células, eh, cuando se dividen, ¿cierto? Tiene que separarse el citoplasma, y ahí sí tenemos dos células eh, que tienen su individualidad, pero algo pasa, ocurre una mutación o una falla que quedan unidas. Entonces, estas células se siguen reproduciendo, se comparte, esa falla persiste, y se siguen, ¿cierto?, manteniendo unidas. La gracia es que todas estas son muy similares genéticamente, entonces es muy raro que aparezca una célula con intenciones egoístas, ¿ya? Entonces cuando estas células comienzan a juntarse entre sí, comienzan a cooperar, ¿ya? Y es más difícil que aparezca la egoísta. Y cuando comienzan a cooperar y comienza a generarse una complejidad mayor, aparece la especialización del trabajo, es decir, células que se dedican a una cosa, células que se dedican a otra cosa, y eso se va complementando en sí, y eso va generando la permanencia de este organismo multicelularidad, ¿ya? Y a esa, cuando ocurre especialización en el trabajo, células que se dedican a una cosa, células que hacen otra, como las células que tenemos en nuestro cuerpo, y ahí hablamos de una multicelularidad compleja. Y este tipo de multicelularidad tiende a mantenerse en el tiempo, ¿ya? Y generalmente es un tipo de multicelularidad obligada, que cuando ocurre este tipo de multicelularidad se mantiene en el tiempo, y no solo se mantiene en el tiempo, es necesaria para la vida de todas las células que están presentes. Entonces, ahí vemos que es posible que ocurra de estas dos formas, pero hay una en particular, por las razones que he dado, que tiene más posibilidad de mantenerse como la hipótesis o la explicación más razonable a la hora de entender cómo pasa de unicelular a multicelularidad y una multicelularidad obligada. Es decir, que sí o sí tienen que estar todas juntas cooperando, de lo contrario, todas, ¿cierto?, fallecen. Nosotros vemos este árbol filogenético con distintos grupos de organismos vivos, no solamente animales. ¿Ya? Los que están, donde está un circulito, tenemos la multicelularidad clonal, donde tenemos un cuadrado, vemos la multicelularidad agregada, que es la que ya mencioné. Vean que ambos tipos de multicelularidad se pueden producir en distintos grupos de seres vivos. ¿Ya? Y lo que está aquí en asterisco ya son los organismos que tienen una multicelularidad compleja como la nuestra, que es un organismo vivo que está constituido por muchas células especializadas en sus labores, ¿ya? Así como ustedes cuando hacen grupo, uno se dedica a, no sé, a redactar, el otro se dedica no sé, a ser el líder que los convoca, otro se dedica a buscar más información y así repartir labores. Entonces, de todas formas, si ustedes se fijan, hay más circulitos que cuadrados, ¿ya?
Y de hecho acá vemos un solo cuadrado en negrito, y los que tienen mitad blanco, mitad negro, es que contienen dentro de ese grupo de seres vivos hay algunas especies que tienen también, hay organismos unicelulares y organismos multicelulares que contienen estos tipos de multicelulares, ¿ya? Pero más allá de eso, hay que decir que el circulito, o sea, la multicelularidad clonal, es la que mayormente encontramos en los distintos grupos de seres vivos. Y ya le expliqué por qué es mucho más razonable, por qué es mucho más ampliamente distribuido, y por lo tanto tiene que ver con algo que ya vimos, que son los genes, ¿ya? Y de hecho, los organismos que se tienen multicelularidad a partir de agregación, que sabíamos que son genéticamente distintos, tienen que tener cierto grado de parentesco para que no aparezca una célula que sea egoísta. Ya, ahora vamos a hablar de otro tema, y les va a hacer mucho más sentido todo lo que estamos diciendo. Vamos a hablar de la multicelularidad y lo que ya habíamos visto acerca del desarrollo embrionario. Fíjense que hay alguna relación, ¿o no? Fíjense que aquí tenemos un organismo que es un guanoflagelado. Fíjense cómo aquí ocurre un tipo de multicelularidad. Aquí tenemos una célula, acá tenemos dos, fíjense acá, aquí tenemos cuatro, ¿cierto? Y se va generando una estructura multicelular. Y abajito tenemos el desarrollo embrionario nuestro, ¿cierto? Cigoto, después tenemos 2 células, 4 células, 8 células, una mórula, después lactocito, y así todos los procesos y etapas del desarrollo. ¿Se parecen o no? ¿Hay alguna coincidencia, no? Hay como un principio, algo allí que es muy similar, ¿ya? Y Haeckel, que ya habíamos hablado de este caballero hace varias veces atrás, él propone que los primeros ancestros animales eran estructuras, esferas móviles, con un flagelo, como los guanos flagelados, y que se produjo esta multicelularidad a partir de una multicelularidad ya clonal, o sea, hubo una falla en la mitosis que impidió que estos organismos se pudiesen separar, y así comienza el desarrollo de organismos multicelulares, ya eh, como ya los conocemos hoy. Ya los primeros no fueron personas, ya, sino que esto es gradual, ya, y probablemente fueron más similares a las esponjas que vemos actualmente, eso ya lo habíamos mencionado. Pero no hemos explicado algo que ocurre en el desarrollo embrionario, que es el tema de que las células se van diferenciando y que se van especializando en ciertas funciones, ¿ya? Todas las células tienen todos los genes en un organismo multicelular, porque todas las células son genéticamente idénticas, o deberían serlo. Si aparece una mutante, ojo, cuidado, que puede generarse cáncer, eso también ya lo habíamos visto en segundo medio. Entonces, hay que preguntarse por esto. Y también hay dos hipótesis. Y estas hipótesis nacen siempre de la observación de los fenómenos de la naturaleza. La primera hipótesis se llama de transición temporal espacial. Fíjense, aquí tenemos los coanos flagelados. Esta imagen, son imágenes reales, microscopía, ya que permite verlo en su movimiento. Fíjense las formas que tienen. Fíjense que las formas de ellos van cambiando. Un mismo organismo puede cambiar su forma, un organismo unicelular, una célula cariota, puede cambiar su forma en distintos tiempos. ¿Por qué cambia su forma? Bueno, porque le permite adaptarse a ciertas condiciones ambientales. Entonces, en los organismos unicelulares ya existe esta capacidad de cambiar. Entonces, alguien muy inteligente se dio cuenta de eso, que lo observó en microorganismos unicelulares eucarióticos, y dijo, bueno, si existen organismos multicelulares eucarióticos que pueden cambiar, entonces en algún momento estos cambios que ocurrían en estos organismos por periodos de tiempo, ¿cierto? Ya porque se adaptan a ciertas
condiciones del ambiente que van, si el ambiente cambia, estos tienen cierta capacidad plástica, de capacidad de cambiar para poder adaptarse y sobrevivir. Y en algún momento eso cambió, es decir, la capacidad de cambiar ya existe en los unicelulares, y cuando se forman los organismos multicelulares, también esa capacidad de cambiar en un organismo multicelular no ha desaparecido. Entonces, cuando se forman los organismos multicelulares, donde tenemos estas células, ¿cierto?, que están asociadas, cooperan y se complementan, hay algunas que asumen ciertas funciones, otras asumen otras funciones, y así. ¿Ya? Y estas formas celulares se van moviendo, ¿ya? Se van posicionando en este organismo multicelular, y eso le va permitiendo cumplir con esa función. Lo mismo que nosotros observamos cuando estudiamos la histogénesis, la organogénesis en el endodermo, en el mesodermo y en el ectodermo. ¿Ya? Entonces, ¿es razonable que esto ocurra en un organismo unicelular? Sí, porque ya tiene esa capacidad de cambiar. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque hay genes distintos. Y eso también lo vemos en el desarrollo embrionario de organismos complejos como los nuestros. O sea, hay similitudes. ¿Es posible? Es posible. Existe otra hipótesis también que explica la diferenciación celular, que es la división del trabajo. ¿Ya? Entonces, si usted se fija acá, tenemos organismos. Cuando uno observa en la naturaleza, aquí vemos una ameba, que es un organismo, una célula, es unicelular, pero es eucarionte, tiene un núcleo y organelos. ¿Ya? Se ha observado que una sola célula puede realizar todas las funciones necesarias para vivir. Ya sabemos eso, por la teoría de la autopoiesis. ¿Ya? Percibir estímulos ambientales, se pueden mover, se pueden alimentarse, pueden dividirse, pueden adquirir nutrientes, metabolizar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comenzó la multicelularidad, ¿ya?, probablemente por un origen clonal, algunas células perdieron la posibilidad de realizar todas esas funciones, es decir, se especializaron en algo, ¿ya? Y se especializaron en realizar ese trabajo. ¿Ya? Es decir, células que solo se dedicaban al tema de absorber nutrientes, células que solo se dedicaban al tema de transmitir impulso eléctrico, células que solo se dedicaban al tema de la reproducción sexual, y así, lo mismo, y eso lo vemos en los animales y lo vemos nosotros también. Pero cuando ocurre este proceso de especialización, una célula que en sus genes tiene todas las posibilidades, tiene todos los genes para realizarlo todo, va perdiendo esa posibilidad, ¿ya? Y se va especializando, ¿ya? Y va perdiendo esa potencia, que eso también lo vimos. Y eso ocurre, puesto que cuando tienes un organismo multicelular con muchas células, ¿ya?, y se necesita mucha energía para poder alimentar a todas esas células, se necesita también mucha energía para poder mover a todas esas células, por lo tanto hay células que se van especializando. Y eso, la especialización ocurre cuando ya este organismo es un poco más grande y adquiere cierta complejidad. Recuérdese que la evolución implica un proceso de mayor complejización. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando vemos un panal de hormigas, ¿cierto? Son muchas hormigas que viven todas juntas, que están cooperando, y algunas se dedican, por ejemplo, a la reproducción como la reina, otras están los machos que se dedican, ¿cierto?, a aportar con sus gametos. También tenemos algunas que se dedican solamente a la protección, como los soldados, y también tenemos las obreras, que son las que se dedican a la recolección de alimentos y al cuidado de sus hermanas pequeñas, ya los huevos, y que están en desarrollo. Entonces, claro, para que ese tipo de sociedad grande y compleja pueda mantenerse, hubo un proceso de especialización, y eso mismo ocurrió, pero a nivel de células. Ahora, yo me puedo preguntar, bueno, profe, ¿cuál puede ser la hipótesis que explica entonces la especialización? La transición de cambios temporales a cambios espaciales, es decir, cambios en términos de los lugares donde estaban las células en ese organismo multicelular.
¿O es porque ocurrió división del trabajo por un esquema de complejización? Bueno, si usted se da cuenta, son complementarias las hipótesis. La transición temporal espacial explica que las células unicelulares pueden cambiar su forma en función de ciertas condiciones, ¿ya? Y además que las células se van especializando y van perdiendo, y en ese proceso las células se van especializando y van perdiendo la capacidad de poder realizar todas las funciones para que se sacrifican en el fondo las otras funciones, adquieren una, se especializan en eso para poder cooperar y que este organismo complejo, grande, pueda mantenerse y sobrevivir. ¿Ya? Por eso es que ambas hipótesis son complementarias y es lo que quiero que quede muy claro en esta diapositiva. Entonces, en algún momento de la historia evolutiva, este organismo unicelular, ¿cierto? A partir de un proceso de multicelular clonal, ¿ya? Aparecen muchas células, tienen la capacidad de cambiar plásticamente de sus formas, tienen la capacidad de moverse dentro de este organismo, entonces esos cambios ya no son temporales, sino que son espaciales. Si se ubican en este lado de acá, producto de una serie de señales químicas y complejas interacciones, adquiere cierta forma y cierta función. Y además, en ese proceso de creciente complejización, además tenemos que estas células, cuando cambian, ya, puesto que se ubican en ciertos lugares para formar ciertas estructuras, adquieren cierta especialización en una función, pierden las otras funciones y por lo tanto se dedican a eso, y eso es un rasgo y son características que les permiten adaptarse y mantenerse. ¿Ya? Desde esa visión, desde la selección natural como causa explicativa de la adaptación. Y para finalizar, quiero dejarles esto. Ojalá que esto les haga reflexionar un momento. Aquí tenemos a nuestro coleguita Darwin, y dice que en 1887 escribió: tengo que confesar claramente que las dificultades y objeciones son enormes, pero no puedo creer que una teoría falsa, se refiere a la evolución, pueda explicar, como a mí me parece, que explica tantos tipos de hechos. Y es lo que estamos tratando de explicar en esta clase, los hechos, y que hechos, toda la diversidad de células de organismos que están presentes hoy en día en nuestro mundo y que convivimos con ellos. Y que nosotros somos un ejemplo de aquello. Y termino con esto que comencé en esta trilogía de clases. Mucho en biología adquiere sentido a la luz de la evolución. Lo voy a dejar hasta aquí y espero que su cerebro empiece a generar, a borbotear. Me despido y espero que les haya gustado esta clase y haya sido de su interés y haya motivado la curiosidad intelectual. Hasta luego.